El desierto de Atacama, ese gran océano seco y calcinante, fue el escenario de gestas heroicas llevadas a cabo por hombres soñadores, visionarios y aventureros que se atrevieron a algo casi imposible: conquistarlo. Como todas las ciudades de la humanidad, Antofagasta ha generado su vida vinculada a su historia y su paisaje. El ambiente desértico y la gran empresa minera del salitre determinaron su carácter inicial, que se genera en forma casi espontánea, obedeciendo a la naturaleza hostil, debiendo sobreponer muchos inconvenientes para hacer habitable lo inhabitable. Todo esto se enmarca en un periodo histórico ocurrido en el norte de Chile, que no ha tenido parangón hasta el día de hoy. María Teresa Ahumada, académica universitaria, historiadora e investigadora patrimonial, nos comenta. Antofagasta surge a mediados del siglo XIX, 1866. Ese es el año en que se establece en torno a esta poza central, inicialmente Juan López, este pirquinero y aventurero chileno, y luego José Santos Boza, el gran empresario chileno que, venido desde Cobija, desarrolla la expedición exploradora del desierto, que culmina con el descubrimiento de Salitre. Y esta es la culminación de un proceso. Es esta conjunción de hechos que va a permitir el nacimiento de la ciudad como tal, como un asentamiento que un par de años más tarde, 1869, se urbaniza y se ordena de acuerdo al denominado Plano Prada de 1869. José Santos Prada realizó el primer plano de la emergente ciudad en el año 1869, donde se establece la cuadrícula tradicional cercana a los muelles y embarcaderos. Allí se organiza toda la actividad en torno a una plaza central o plaza de armas. Posteriormente, en 1875, se levanta un nuevo plano de la ciudad, llamado Plano General del Puerto de la Chimba, realizado por don Adolfo Palacios. El crecimiento fue acelerado por la pujanza de las actividades mineras y su importancia como ciudad portuaria, conectándose a través del mar con los mercados internacionales. Aquí se dio inicio a la actividad industrial y comercial de la ciudad. El fragor del trabajo y los ruidos de mil faenas inundaban el ambiente. Lanchones maulinos surcaban las aguas y vagones ferroviarios iban y venían por los muelles. Por tanto, los embarcaderos, los muelles, este sector es clave. Explica por qué en esta área de la ciudad se van a establecer los más importantes edificios fiscales: la gobernación, el resguardo, la capitanía de puerto, la aduana, la estación. Estos edificios, hoy conocidos como edificios patrimoniales, complementaron la actividad mercantil, bursátil, comercial que se desarrolló en la ciudad, prestando servicios y dando apoyo a la actividad minera. Hoy, este antiguo muelle es el mudo testigo de la epopeya salitrera en la costa del Pacífico. Fue construido por la empresa Melbourne Clark en 1872. Sus estructuras eran de fierro y tablones de pino Oregón que aún se conservan estoicamente, soportando el paso del tiempo, teniendo como única compañía las aves y el murmullo del mar.
Claudio Ostria, arquitecto académico universitario, miembro visitador del Consejo de Monumentos y Museos, nos describe el valor arquitectónico y patrimonial de la antigua estación ferroviaria. Bueno, estamos cercanos a lo que fue el andén de pasajeros de la estación, de la primera estación que se construyó en Antofagasta, digamos, el ferrocarril. Ello implica remontarnos al año 1888, 1889, digamos. Y se trata de un conjunto de arquitectura de raíz angloamericana, de influencia inglesa, típica de la arquitectura que los ingleses trajeron a sus colonias. Esto se puede ver no solo en Chile, en norte de Chile, sino que también en el África, en la India, en Australia, en las áreas del Caribe. Y es una arquitectura, digamos, que más que asociarla a un estilo arquitectónico, nosotros podemos hablar de un modelo que busca, por una parte, un control climático y por otro, construir un paisaje propio. No obstante, esta arquitectura tiene reminiscencias clásicas. Ahora, lo importante de esta arquitectura es cómo, ¿no es cierto?, estos modelos que se traen empiezan a adaptarse a una realidad tanto geográfica como cultural y van construyendo un diálogo con el ambiente, con el medio ambiente, en el sentido de ir complementándose con áreas verdes, con espacialidades intermedias que van produciendo tamices, que van produciendo mediaciones con lo que son las inclemencias, digamos, y lo que implica vivir en el desierto, habitar en el desierto. Entonces aparecen elementos de control climático que son muy propios de esta arquitectura y hacen que esta arquitectura entonces adquiera una connotación propia y se hace nuestra. Haciendo un resumen del sistema constructivo de estas edificaciones, sobre todo de esta que es la fundamental, la más importante, podemos hablar de un cimiento en base a piedra, con argamasa, muros de madera, estructura de madera, caña y barro, elementos de entrepiso y cerchas de madera, fundamentalmente pino oregón, cubiertas de acero cincado o de calamina, como se dice, revestimientos de barro y molduras exteriores de terminación de madera, como son las que ustedes pueden apreciar en las ventanas, en los remates de las ventanas a modo de frontones triangulares, en los trabajos en general de la madera a la vista, que son fundamentalmente hechos en pino oregón. Una cosa importante a destacar es el valor patrimonial de este conjunto. Y hablemos de conjunto porque más allá del valor que puedan tener las construcciones de manera aislada, el valor es un valor de la relación que se establece entre los edificios. Entonces es el conjunto el que adquiere valor y tiene un valor que está referido fundamentalmente al origen de la ciudad. O sea, el origen de la ciudad tiene un referente en estas construcciones y por lo tanto son lo que le dan la partida, digamos, a la identidad del habitar en Antofagasta, junto con lo que fue la pos histórica, los muelles y los conjuntos de edificaciones que constituyen el centro histórico de la ciudad.
El primer ferrocarril nació en 1873. Fue para bajar la producción de salitre del Salar del Carmen a Antofagasta. Posteriormente, en 1887, fue vendida la parte del ferrocarril a la compañía minera Huanchaca. Y en 1888 lo compró una empresa inglesa, que es el actual ferrocarril de Antofagasta. Nos encontramos en el patio norte del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, frente a una locomotora a vapor North British, que fueron fabricadas en Escocia, en Glasgow, en base a unos planos diseñados por dos ingenieros británicos que trabajaban en mejillones. Estas locomotoras fueron construidas en 1927 y prestaron servicio hasta 1976. Se hizo un trabajo de excepción y se tomó la decisión de restaurarla, cosa que es muy difícil en el mundo realizar una labor como esa. Es verdaderamente titánica porque ya no se fabrican esas locomotoras. Sin embargo, nuestra empresa acometió esto, inspirada en el patrimonio, en la mantención del patrimonio, y ahí está funcionando la locomotora número 34. En este momento nosotros transportamos prácticamente todo el cobre que se produce en esta zona. Movemos sobre 4 millones de toneladas anuales. También otros minerales, pero básicamente el cobre. Por el intermedio de las líneas ferroviarias podemos llegar hasta Sao Paulo, Santos, en Brasil, toda esa zona inmensa que eventualmente puede sacar toda su producción y recibir los productos que necesitan a través de los puertos de Mejillones y Antofagasta. Han ido de la mano el ferrocarril con la ciudad, porque consideremos que en 1866 llegó la primera persona a esta zona, que fue Juan López. Y en 1873, vale decir 7 años después, ya funcionaba una empresa ferroviaria. Veinte años antes, en 1850, se iniciaba el primer tendido de rieles en Chile. Este enorme proyecto estaba a cargo del ingeniero William Wheelwright. Un año después, un 25 de diciembre, se inauguraba el primer tramo ferroviario desde Caldera a Copiapó, distante a 81 kilómetros. Es así como en el 50 ya se inician los trabajos en Caldera, en el lugar destinado a la estación. También llegan los ingenieros ingleses, Evans, llegan ingleses y norteamericanos, llega también Campbell, ingenieros y un gran personal, artesanos, y que iban a actuar
dirigiendo las instalaciones de este ferrocarril. En 1851, en enero, se inicia la postura de rieles, los primeros rieles, en enero. Pero en 1851, en febrero, ya tenemos 12 kilómetros de línea terminada, ¿sí? Y en 1851, el mismo año, ya empieza a llegar en junio, por ahí, el 20-21 de junio, llegan las fragatas Switzerland de New York y la St. Joseph de Baltimore, con locomotoras y coches pasajeros la primera y con vagones de carbón la segunda. ¿Sí? Ya tenemos entonces el material, estamos con 20 kilómetros de línea y es así como se acerca el día 4 de julio y Guillermo Wheelwright era norteamericano, por lo tanto él quería inaugurar un tramo en honor también a Estados Unidos. Y el 4 de junio se inaugura el ferrocarril desde Caldera hasta Monte Amargo. Y en 1851, entonces, un día 25 de diciembre, se hace la inauguración oficial desde Caldera a Copiapó. Esta es la Pascua, yo creo que los copiapinos la celebraron porque el regalo era hermoso. Era el mayor regalo que hemos recibido, tener un ferrocarril de Caldera a Copiapó. Y que iba a traer el progreso para toda la zona en general. Ahora, el ferrocarril se prolonga hasta Pabellón, pero recién en 1854. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos rumbo a Chañarcillo, porque eran toneladas y toneladas, coches cargados con mineral bajaban desde Chañarcillo. Y la gente empezó a viajar también en el tren, y los empresarios subían en el tren. O sea, el ferrocarril subió con las óperas, las cantantes a Chañarcillo, subió con los espectáculos a Chañarcillo, mayor cantidad de gente subía permanentemente. Entonces, la recoa de Chañarcillo, el mercado era muy importante. Y la estación de Chañarcillo se llenaba de gente, dice, en la salida y en la entrada de cada vez que llegaba el tren. Así que era una fiesta ver llegar el tren a Chañarcillo. Casi permanentemente estaba la bandera nacional puesta en la estación de Chañarcillo, porque era un acontecimiento que había que elevar la bandera y izarla porque venía el tren. A los años después, cientos de kilómetros de rieles como venas aceradas unían pueblos y oficinas salitreras, transportando enormes convoyes tirados por bestias metálicas que jadeantes rasgaban la quietud del desierto más árido del planeta. El sociólogo e investigador académico universitario Bernardo Guerrero se refiere al tema. No se puede entender el norte grande de Chile sin la importancia que tuvo la industria del salitre. Y a su vez, la industria del salitre no hubiera tenido el desarrollo que tuvo sin el ferrocarril. El ferrocarril sirvió para conectar los cientos de oficinas salitreras que estaban desplegadas a lo ancho de la pampa salitrera. No solamente traían embarques de la pampa al puerto y luego vacío del puerto a la pampa, sino que también sirvió para transportar pasajeros, hombres, mujeres y niños que necesitaban desplazarse hacia sus lugares de trabajo. El ferrocarril, por lo tanto, conectó, ligó, juntó a todas estas oficinas salitreras
hicieron posible que el hombre, la mujer nortina, pensara la idea del Norte Grande como una totalidad, con estos cientos de estaciones, pequeñas o grandes, que poblaban el desierto más árido del mundo. Esta era la entrada, el andén de la antigua estación de ferrocarriles de Iquique, fundada a fines del siglo XIX. Por aquí llegaron, por ejemplo, los miles de obreros que vinieron a reclamar por sus derechos, aquel 21 de diciembre de 1907. Por acá todo Iquique venía a buscar y a despedir a sus parientes y a sus amigos, porque el tren longitudinal era el único medio que había en el siglo pasado para llegar a Santiago. 3 días, 3 noches, donde se desarrollaba una espléndida sociabilidad popular al interior de los trenes. Cuestión que hoy día es imposible de pensar, pero gracias al tren, la nación chilena logró vincular a toda la nación a través del ferrocarril. Por lo tanto, la estación de tren, el andén, como símbolo de la modernidad iquiqueña, inaugurada obviamente por el Salitre, sirvió para conectar este territorio conquistado por el Estado chileno que necesitaba urgentemente ser integrado al centro nacional. Esa era una de las tantas funciones que cumplió también el ferrocarril. Las actividades de extracción de nuestras riquezas mineras no descansaban y había que transportarlas a puertos. Allí nace el ferrocarril salitrero que, inaugurado en 1890, unía el cantón del Toco con el mítico puerto de Tocopilla. En 1958, locomotoras eléctricas reemplazaban las ya centenarias máquinas a vapor en su serpenteante recorrido. Era uno de los ferrocarriles más atrevidos de la costa del Pacífico por los escarpados barrancos, curvas y quebradas. Este hecho histórico no solo transformó el paisaje, sino que cambió la vida de toda una nación, insertándose en la memoria colectiva como un aporte sociocultural de gran valor. Parte de la historia ferroviaria del Norte Grande se encuentra hoy en el Museo Ferroviario de Baquedano. Allí, en el medio de la soledad del desierto y en un eterno letargo, reposan las enormes locomotoras adormecidas por el viento, como esperando despertar algún día para volver a recorrer el desierto transportando sueños y riquezas. El poeta y escritor Hernán Rivera Letelier se inspiró en el mítico Longuino para escribir su famosa obra literaria Los trenes se van al purgatorio, consiguiendo relatar con maestría y lirismo una extraña metáfora de la vida con un tren que se desliza fantasmagóricamente por las vías oxidadas de la memoria. Se murió de nostalgia diciéndole a sus perros guachos que ya no correrá más el tren trepidante. Ya no pideará más su pito ronco la locomotora fragorosa, no repicará más su campana de iglesia rodante.
Ahora vendrán y levantarán los rieles, y los clavos de línea saltarán de los durmientes como pavesas encendidas a la orilla del peralte. Cuando yo estaba escribiendo Himno al Ángel parado en una pata, mi segunda novela, yo narro ahí en 3/4 de página la llegada de mis padres a La Pampa, al desierto, conmigo en brazos. Yo tenía, qué sé yo, 2 meses de edad y llegan ellos a La Pampa, al desierto, a una oficina llamada Algorta. Llegan en tren, llegan en ese tren mítico que era el desierto, que era el tren del desierto, un tren que partía en La Calera y llegaba a Iquique, 1800 kilómetros a través del desierto más duro del planeta. Y cuando estoy contando la llegada de mi viejo conmigo en brazos al desierto, en esos 3/4 de página, pensé y dije, con este tema hay una novela. Alguna vez voy a escribir la novela del tren del norte, del tren del desierto, del longino, como le llamaban los viejos. Las estaciones serán abandonadas, desmanteladas, olvidadas. Rematarán los trenes como bagatelas. Como fierro viejo venderán las monumentales locomotoras negras, como chatarra, como escoria, ellas que fueron catedrales de las distancias, estrepitosos caballos de metal atravesando las llanuras, fuerza del paisaje. Las desarmarán como juguetes inútiles a las locomotoras heroicas, las venderán por piezas sueltas, a tanto el kilo de fierro, el kilo de bronce, el kilo de acero. Algunas se quedarán por ahí echadas lastimosamente. Sus carcasas yacerán bajo el sol lo mismo que caparazones de bestias antidiluvianas. El problema es que no tenía ninguna historia que contar, nada más que la idea, o sea, el tren, echar a andar el tren, en un último viaje a través de La Pampa. Pero no tenía ninguna historia que contar. Y de pronto se me ocurrió y dije, tengo que hacer una novela del tren, pero que el libro mismo sea un tren, que el lector se suba al libro y no se baje del tren hasta el final. Que sienta el traqueteo del tren, que sienta el humo en los ojos, que sienta la tierra que entraba por las ventanas, en fin. Y se me ocurrió de pronto que los capítulos tendrían que ser cortos, como vagones. Que entre capítulo y capítulo no tenía que ir un número, sino que tenía que ir el enganche de los coches. Entonces me senté al computador, puse la locomotora, eché a andar el tren y dije, el personaje que se suba me va a contar su historia y se va a ir conformando entonces la novela con la historia de los personajes. Y comenzaron a subirse personajes increíbles, incluso personajes de mis otras obras. Se subió la ambulancia, por ejemplo, esa puta inmensa, gorda, blanca, y ahí va en el tren fornicando como loca. Se me subieron los amantes que se matan en Himno al Ángel parado en una pata. Y de pronto la novela agarró vuelo y creo en cuanto a estructura, que es lo mejor que he hecho hasta ahora. Es una novela que no tiene principio ni tiene fin. Una novela que no empieza por el comienzo ni termina, porque se supone que es un viaje por el purgatorio, un viaje infinito, un viaje eterno. Entonces no podía empezar con la partida del tren ni terminar con la llegada del tren. Desarmarán los coches de tercera y en sus ventanillas geófagas los postes del telégrafo ya no correrán nunca más hacia atrás, hacia el regreso.
Desaparecerá el tren intrépido, mis quiltros queridos. Lo venderán al mejor postor y los pobres maquinistas de gorra con visera de celuloide se quedarán en tierra sin saber qué carajo hacer con sus vidas. Se quedarán llorando como capitanes sin barcos. Se quedarán llorando junto a los fogoneros, a los conductores, a los bonachones jefes de estación, a los guardagujas con sus inútiles lamparitas verdes y rojas. Todos se quedarán como sonambulados, como lamentados, como esqueletos de vacuno mirando largamente el espectro de un tren corriendo en las líneas oxidadas de la memoria. La locomotora avanza humeante, férrea, fragorosa por el desierto más triste del mundo, piedra a piedra, cerro a cerro, quebrada a quebrada, bufando como una mula sedienta, traqueteando una dura letanía interminable. Ruega que ruega, rogando, van los coches polvorientos. El tren, gran protagonista de esta historia.